Hay un chiste que las personas les parece que no tiene ni siquiera la gracia para poder provocar una risa en las personas. Hay una persona que está sentada en su trabajo, está sentada en una banca, se acercan dos compañeros sin decirle nada y cada uno lo toma por un brazo, lo levantan en peso y empiezan a caminar hacia la puerta de la entrada. Atrás de ellos viene el supervisor viendo la acción que cada uno de ellos está haciendo. Un tercer compañero corre, se adelanta y abre la puerta de la entrada principal. Los dos compañeros que llevan cargando cada uno del brazo, lo va levantando, pasan por la puerta, salen a la calle y lo avientan los dos, cuentan 1, 2, 3 y lo avientan. Aquella persona en el piso empieza a ver y empieza a pensar y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No hice nada. Cuando él dice eso, no hice nada, el supervisor le dice, sí, porque no has hecho nada, por eso te aventamos a la calle y por eso no queremos que estés en esta empresa, estás despedido, no queremos verte más. Aunque este chiste a veces cuando se cuenta de forma resumida no tiene mucha gracia, la realidad es que nos habla de la omisión. La omisión se da cuando una persona debe hacer algo y no lo hace. Por ejemplo, cuando un médico tiene la obligación de atender en urgencias a un paciente que viene con un problema serio y él no hace lo posible por atenderlo y darle el trato adecuado, esta persona es acusada de omisión de responsabilidad. Cada uno de nosotros como ciudadanos también podemos ir a la ley. Si se dan los datos que se deben de cumplir, también podemos ser acusados por omisión. Nosotros como seres humanos tenemos una responsabilidad y cuando esa responsabilidad, esa obligación no se cumple, somos acusados por omisión, es decir, por omitir la acción que debimos hacer. Esta mañana vamos a hablar y vamos a concentrarnos de no os conforméis a este siglo, es nuestra obligación. Esta mañana vamos a hablar acerca de lo que Dios nos habla en Romanos capítulo 12, versículo 2, donde dice, no os conforméis a este siglo. Y nosotros le vamos a añadir esta mañana, es nuestra obligación. Este versículo nos habla de tres cosas importantes donde se divide nuestra obligación. Y es muy importante el que nos demos cuenta que nosotros como cristianos, nos guste o no, lo aceptemos o no, en el momento que nosotros tenemos una relación con Dios, tenemos una obligación, la cual Dios espera que cada uno de nosotros cumpla. Vamos a hablar de tres puntos importantes y tres aspectos en los cuales se divide nuestra obligación. Y recuerde, no os conforméis a este siglo, es nuestra obligación. No os conforméis a este siglo, es nuestra obligación. El primer aspecto que nos presenta de nuestra obligación este versículo es que es una acción que se espera que nosotros hagamos. Cuando Dios dice, no os conforméis a este siglo, espera que las personas que entendamos el punto de este versículo, no nos conformemos a este siglo, entonces se espera que nosotros hagamos algo. Una señora fue contratada en el tercer piso de una casa, en un departamento que estaba muy bonito, vivía una mujer sola en ese lugar. Y necesitaba a alguien que le hiciera el aseo y que le ayudara en los alimentos, en todas las cuestiones del hogar porque ella trabajaba. Buscó a una persona adecuada, le dio una lista para que ella lo leyera. La primera vez que vio a la persona le dijo, tenga por favor, lea esta lista con cuidado de las cosas que yo espero que usted haga. La señora leyó atentamente la lista, vio todas las obligaciones que venían en ese recuadro que ella tenía, en ese manual que ella había dejado, y entonces la persona estuvo de acuerdo, firmó el contrato y empezó a trabajar. La señora se desempeñaba muy bien, la casa la tenía impecable. A la entrada de la casa, del departamento, en el tercer piso, había un barandal muy bonito, un ventanal que se abría, pero no tenía protección. Ese día a la señora le tocó hacer el aseo en ese pasillo, agarró un trapo, agarró su aspersor y empezó a limpiar las ventanas. Abrió una de las ventanas para que entrara el fresco de la mañana y al cerrar la ventana la señora
no cerró bien la ventana, simplemente la emparejó. Dieron las 3 de la tarde, habló por teléfono a la señora que estaba trabajando y le dijo: señora, he terminado mi jornada, me despido, mañana nos vemos. La mujer llegó de su trabajo muy contenta, pero en esta ocasión fue al supermercado a comprar la despensa. Subió con una bolsa grande en las manos y en una de las manos tenía las llaves. Abrió la puerta, la aventó la puerta. Y cuando ella iba caminando, ella tenía un perro pequeño, entonces el perro la recibió, pero cerca de la entrada había una pelotita, la cual el perro estaba jugando con ella. El perro se acercó y se la dio y le dijo: no, hazte para allá. Cuando la señora voltea, cierra la puerta, se va caminando por el pasillo y pisa la pelota. Ella, confiada, se quiere recargar en el ventanal. Cuando la persona se quiere recargar en el ventanal, la ventana se abre. La persona cae al 3er piso y queda cuadraplégica. Cae desde el 3er piso y se hace una fractura seria. En una de las secciones del manual estaba la siguiente frase: siempre cierre las ventanas y asegúrese que estén así. En una de las frases del manual que la señora había puesto, decía: siempre cierre las ventanas y asegúrese que estén así. Cuando la persona contrató a esa persona a la mujer para que le ayudara en el aseo, ella esperaba que al ver la frase siempre cierre las ventanas y asegúrese que estén así, ella esperaba que la señora hiciera esta acción. Haga de cuenta que es lo mismo cuando Dios nos dice: no os conforméis a este mundo. Es nuestra obligación. Porque Dios espera que nosotros, al ver la frase de no os conforméis a este mundo, lo primero que nosotros hagamos es vigilar para no hacer las cosas que Dios espera que nosotros hagamos. Conozco a un hermano que siempre, esto es algo que el hermano siempre hace. Y esto es algo muy bueno porque siempre se espera de él. Cuando nos subimos al auto, siempre que nos subimos al auto y llegamos a un crucero donde están los altos, donde dice deténgase, siempre cuando él se encuentra con otra persona, aunque él haya llegado primero, él extiende la mano y le dice que pase. Siempre, de todos los años que tengo de conocerlo y de todas las veces que fueron muchas que me subí con él al carro, siempre, cuando yo llegaba, íbamos en el carro y había un crucero donde estaba el alto total y había disponibilidad, él siempre le daba a la otra persona que pudiera pasar. ¿Por qué? Porque se esperaba de él, se esperaba que él hiciera estas cosas. En el caso de no os conforméis a este siglo, es nuestra obligación. Dios espera que nosotros lo hagamos por una razón fundamental. Cuando Dios dijo no os conforméis a este siglo, Dios espera que nosotros hagamos algo. La Reina Valera 1960 le ha quitado una I al inicio del versículo. Vamos a verlo en la pantalla el versículo, cómo sería con la I. Dice: y no os conforméis a este siglo. La Reina Valera 1909 sí trae la palabra y no os conforméis a este siglo. Pero los revisores de la Reina Valera 1960 le quitaron la I pensando que sobraba en el discurso. Una manera de poder quitar la I para no perder la continuidad del pensamiento es que nosotros analicemos lo siguiente. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice: ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice: y no os conforméis a este siglo. Una manera de quitarle la I para no perder el pensamiento sería ponerle al final 2 puntos, o más bien poner la frase es decir.
Ruego pues por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, no os conforméis a este siglo. ¿Se fija? El versículo 2 nos está diciendo cómo presentamos nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros ofrecemos lo que hacemos con nuestro cuerpo cuando no nos conformamos a este siglo. Lo que Dios espera entonces es que al momento nosotros de ofrecer nuestro cuerpo, nosotros siempre vigilemos que las acciones que va a hacer nuestro cuerpo no concuerden con el estilo de vida que tiene el mundo que no conoce a Dios. Porque es una acción que se espera. No os conforméis a este siglo. Es nuestra obligación el observar y darnos cuenta que cuando Dios dice no os conforméis a este siglo, lo que espera es que pongamos atención en eso para que nuestro cuerpo pueda funcionar de esa manera. Recuerde, no os conforméis a este siglo, es nuestra obligación. Aunque ya vimos la primera parte el primer aspecto de nuestra obligación, que es una acción que se espera que hagamos cuando se nos dice no os conforméis a este siglo, es nuestra obligación. En este segundo punto, lo que se espera es que nosotros entendamos que es nuestra obligación porque nosotros estamos en peligro. El segundo aspecto de nuestra obligación es que nosotros debemos de vigilar, no conformarnos a este siglo porque nuestra vida está en peligro. Hay una anécdota que me gusta mucho contarles a los hermanos y hoy quiero compartirla aquí en este video. Hay un hombre que se levanta por la mañana y lo primero que empieza a notar es que le duelen las rodillas. No es nada más por la edad. Va al baño y cuando va a hacer sus necesidades, al pujar, siente que le está explotando la cabeza. Entonces se acerca y le dice, viejita, sí, me duelen las rodillas y ahorita que fui a hacer las necesidades fisiológicas o fui a hacer del 2, como decimos eufónicamente, la cabeza me tembló, sentí mal, decía el Señor. No sabía cómo explicar el Señor. La señora se alarmó y le dijo, vamos con el doctor. Fueron al doctor y el doctor le hizo el chequeo y le dijo, posiblemente lo que usted trae es por el dolor de las articulaciones, posiblemente puede ser los triglicéridos altos y por el dolor de la cabeza, posiblemente puede ser el colesterol alto. ¿Come usted bien? Bien, pues ¿qué significa bien? Dice el Señor. Bueno, vamos a hacerle primero unos análisis para descartar. Van, se hacen el examen de sangre, llegan al laboratorio, hacen el examen de sangre y en unos cuestión de horas regresan por los resultados y la persona que le hace los exámenes le dice, Señor, necesita 2 cosas, caminar y comer más fruta, porque usted trae los triglicéridos altos y el colesterol, no se diga. El hombre se pone pensativo y dice, sí, entonces voy a empezar a caminar y voy a empezar a comer fruta. Al día siguiente, son las 8 de la mañana y él todavía no se levanta, pero la esposa, como es una esposa emprendedora, una esposa responsable, ya a las 8 de la mañana está en la cocina. El sartén empieza a calentarse. La manteca empieza a sentirse. Y empieza a llenar toda la casa un olor a chorizo formidable. El hombre está acostado y abre la puerta, se endereza y abre la puerta y dice, viejita, ¿qué estás haciendo de desayunar, mi amor? Y la señora dice, ya va a empezar Viejita, ¿qué vas a hacer de desayunar? Y le dice, pues ya sabes lo que hago estos días en la mañana, unos frijoles con chorizo muy riquísimos. Y al Señor se le hace agua a la boca como a nosotros ahorita si no hemos desayunado. Viejita, ¿y vas a hacer las paloteadas? Es una manera de decir cuando se hacen las tortillas de harina aquí en el norte. Si usted nunca ha comido tortillas de harina hechas verdaderamente en la casa y aquí en el norte, usted no sabe lo delicioso que saben las tortillas de harina. No saben a nada las tortillas de harina que usted compra en la tienda. Entonces el Señor se le empieza a hacer agua a la boca, se imagina unos tacos mañaneros del norte con tortilla de harina hecha en casa, paloteada como se dice comúnmente, con un chorizo fresco, con unos frijoles refritos bien chinitos y con una manteca bien sabrosa. Lo pone y no falta un buen chile molcajeteado.
El hombre se levanta y va a la mesa y la señora le dice, no debes de comer esto, porque traes el colesterol alto y los triglicéridos altos. No te preocupes, viejita, que al cabo, hoy en la tarde empiezo a caminar y a comer fruta. Bueno, pues es tu responsabilidad, le dice la señora. El hombre se sienta y se come 6 tacos de un sorbo, como si fuera agua. Empieza el día y a las 12:30 de la tarde le da un paro cardíaco y muere. Esta ilustración nos muestra que nuestras conductas a veces son peligrosas y no nos damos cuenta que tenemos que evitarlas. La segunda cualidad entonces que presenta esta frase de no os conforméis a este siglo es nuestra responsabilidad. Es porque nosotros estamos en un problema. Cuando el apóstol Pablo escribió no os conforméis a este siglo, lo que quería es que estuviésemos atentos a cómo se maneja el mundo y la cualidad que presenta. Vivimos en una sociedad, queridos amigos y hermanos, en una sociedad que no ama a Dios. En una sociedad que todos los días se levanta con la firme convicción de ser rebelde. Algo que distingue a la sociedad en cualquier época que tú vivas es que la sociedad lo único que lo distingue es que es rebelde. Cuando el hombre llega a la edad del razonamiento, a la edad de la adolescencia, el hombre empieza a pensar que tiene todas las soluciones, que es Juan Camaney y que puede hacer cualquier cosa. Y entonces la primera cualidad de la sociedad en la cual nosotros vivimos es que es violenta. Es una sociedad rebelde. Y en medio de esta cualidad nosotros tenemos que tener cuidado porque podemos seguir el ejemplo de esta sociedad. La sociedad afecta nuestra conducta. Entonces por eso Dios quiere que no nos conformemos a este siglo. Es nuestra obligación porque nosotros tenemos una responsabilidad con Dios, el vivir de acuerdo a lo que Él quiere y el hacer con nuestro cuerpo lo que a Él lo glorifica. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el 95% de las acciones que hacemos nosotros, que son dañinas, las hacemos por nuestro propio gusto. Se ha descubierto que el 95% de las acciones que hacemos que son dañinas las hacemos por nuestro propio gusto, porque nos gusta, porque no ponemos atención y porque nos desligamos de nuestra responsabilidad. En medio de esta circunstancia, entonces, debemos entender que no debemos de conformarnos a este siglo. Es nuestra responsabilidad porque tenemos un peligro cuando permitimos que este mundo modifique nuestra conducta. Nos separamos de Dios, perdemos la autorización de Dios. Estamos viendo el tema, no os conforméis a este siglo, es nuestra obligación. Hemos hablado de 2 cosas importantes. La primera es entender que es una acción que se espera que nosotros hagamos. La segunda, que acabamos de ver hace algunos instantes, es que tenemos que tener cuidado de no conformarnos a este mundo porque la conducta nos hace daño y es algo que el mundo siempre está buscando influir en nosotros. Y esta tercera cualidad es que el tercer aspecto de nuestra obligación es que tenemos que hacerlo una prioridad en nuestra vida. Estamos en el tiempo de la pandemia y hoy, en esta mañana, antes de venir a grabar este video, lo primero que hice es asegurarme que iba a tener mi cubrebocas. A cualquier lado donde voy a salir, siempre trato de llevar mi cubrebocas. Es una prioridad inevitable. Cuando voy acompañado de otra persona en el auto, siempre porto mi cubrebocas porque es una obligación que yo tengo como ciudadano. Es una prioridad que yo tengo que hacer cuando salgo a la calle y soy ciudadano. Y aquí en nuestro estado, en nuestro municipio, es una obligación que cuando 2 personas van en el auto, las 2 porten el cubrebocas. Si voy solo, no me pongo el cubrebocas porque no voy hablando. Pero antes de bajarme de mi auto, lo primero que hago es ponerme mi cubrebocas para entrar, para caminar en la calle o para entrar a una tienda departamental o alguna tienda de autoservicio. Es una prioridad diaria que yo tengo que tener
vaya a las tortillas, vaya a alguna tienda a comprar algo, salga a visitar a alguna persona o a entrevistarme rápidamente con alguien, siempre llevo mi cubrebocas. La segunda prioridad que yo tengo, ustedes lo han visto en algunos otros videos, he sacado un depósito más grande que este, pero he buscado este que es más manual y que me lo puedo poner incluso en el bolsillo de la camisa y del pantalón. Para mí también esto es una prioridad, porque si yo salgo a la calle de mi casa a la calle, yo tengo que llevar este para que me ayude a limpiarme. Es alcohol que traigo. Lo mojo mi mano y entonces empiezo a limpiarme y lo hago repetidas veces hasta que considero que el alcohol me ayuda. Si usted ha experimentado esto, esta prioridad es importante porque esto nos protege. Si usted ha comido carne o las manos se las ha llenado de grasa y usted se echa poquito alcohol en las manos que tienen grasa, en el sentido de grasa que hemos comido algún pedazo de carne o alguna chuleta o algo, el alcohol lo que hace es que rompe la grasa. Y se supone que los investigadores nos han dicho que el COVID, la capa que tiene es grasa y el alcohol revienta esa capa, la deshace y deshace el COVID para que no nos contamine. La gran mayoría de las personas que se ha contagiado, que porta su cubrebocas, se ha contagiado porque no se ha lavado las manos o no se las ha limpiado con alcohol. Hoy en esta pandemia, queridos amigos y hermanos, el cubrebocas es una prioridad y el alcohol es una prioridad que debemos tener. Este alcohol también, antes de entrar a casa, cuando yo regreso, cuando me bajo del auto y me vuelvo otra vez a subir, le pongo a la parte baja de los zapatos para que si yo caminé y lo adquirí, no entre al auto o se muera dentro del auto. Y cuando llego a casa, también antes de entrar, en la suela de los zapatos me pongo alcohol. ¿Por qué? Porque es mi obligación y tengo que hacerlo una prioridad. El tercer aspecto que nos presenta entonces en nuestra vida espiritual es que tenemos que hacer una prioridad en no conformarnos a este siglo. Es nuestra obligación. Cuando nosotros vemos que tenemos una prioridad, esa prioridad lo que va a hacer es que va a dirigir nuestra conducta. Nosotros tenemos que hacer esto una prioridad de nuestra vida, que sea la parte más importante de nuestro quehacer cotidiano. Así como cada mañana las personas se levantan, algunas personas se levantan y lo primero que hacen es ir a recoger el periódico para ver cómo están las cosas en el mundo en el que ellos viven, así también todos los días nosotros debemos de levantarnos con esta oración. Señor, ayúdame a no ofenderte en este mundo que vivo. Señor, ayúdame a distinguir cuando los valores y los principios de este mundo no te glorifican a ti. Señor, ayúdame a ver con ojos espirituales y con conocimiento bíblico para poder discernir y no conformarme a este siglo. Es mi obligación. Pero desgraciadamente, hermanos, la gran mayoría de muchos cristianos no se preocupan por nada de comparecer ante Dios y de no parecerse al mundo. Hemos perdido nuestra obligación. Alguien dijo que el mundo no puede ser afectado porque el 95% de las personas que se dicen ser cristianos no viven a la altura de lo que se está demandando. Pero nosotros tenemos que recordar que cuando establecemos una norma y lo hacemos una costumbre, no se trata de que lo hagamos mecánicamente, sino de ser conscientes que si no porto este utensilio y si no uso este utensilio, mi vida está en riesgo. Más allá de toda la falsa información que hay en internet, más allá de las malas decisiones que el gobierno ha tomado, el COVID es real. El COVID es real. Ahorita hay un hermano de mi sangre, mi tercer hermano, mi hermano número 3,
que tiene COVID. ¿Y sabe qué pasó? 3 personas en el trabajo tenían síntomas y nunca avisaron en el trabajo. Nunca se protegieron, no se lavaban las manos y entonces sintieron los síntomas y nunca reportaron en la empresa. Y mi hermano es jefe de esas personas. Esas personas no hicieron su prioridad o una costumbre, una norma de ley, el ponerse su cubrebocas y lavarse las manos o limpiárselas. Y ahora hay una persona que está sufriendo por el COVID. Tenemos que hacer una prioridad nuestra vida espiritual, el levantarnos todos los días y entender que no somos de este mundo, que somos pasajeros, que no nos vamos a llevar nada y que no nos parecemos en nada al sistema de valores que este mundo tiene. No os conforméis a este siglo, es nuestra obligación. Todas las mañanas levántese y pregúntele a Dios, Señor, ¿qué quieres que hoy haga? Y ponga atención en la sociedad donde vive, en las redes sociales, en la televisión, en los vecinos, en las opiniones, en las pláticas que las personas tengan. Ponga usted atención y se va a dar cuenta que las personas viven ignorando la palabra del Señor. Cuando nosotros no observamos esto que acabo de decir, de que la gente, no juzgamos los valores de la gente, de cómo vive, de cómo se entretiene, nosotros estamos perdiendo nuestra identidad porque seguimos la corriente. Y el día que lleguemos a la presencia del Señor, el Señor no nos va a dejar entrar. Y nosotros le vamos a preguntar, Señor, ¿pero por qué no voy a entrar? Y precisamente el Señor nos va a decir, porque no hiciste tu obligación. De hecho, estaba recordando yo ahorita que estoy hablando, cuando el Señor Jesucristo confronta a los predicadores de aquel siglo, de aquel tiempo, cuando dijiste, Señor, estuvimos contigo, hicimos milagros, hicimos todo esto, estuvimos aquí, allá y todo hicimos acullá y bla, 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 bla. Y dice el Señor Jesucristo, apartaos de mí. Y luego viene, hacedores de maldad. Nunca os conocí. La frase hacedores de maldad o maldad en ese contexto, en ese preciso contexto, maldad, hacedores de maldad. La palabra maldad no quiere decir que yo maté, violé, que yo hice alguna acción socialmente condenable. La palabra maldad en ese contexto es sin ley. Es decir, que yo no hice lo que debí de haber hecho o lo que Dios esperaba que yo hiciera. Dios espera algo de nosotros, hermanos. Por eso dice, no os conforméis a este siglo. Dios espera que nosotros hagamos eso de no conformarnos a este siglo. Dios espera que nosotros entendamos que es un peligro para nuestra vida espiritual el permitir la influencia que tiene el mundo sobre nosotros. Y Dios espera que nosotros hagamos una prioridad, nuestra obligación espiritual. El día de mañana que entremos en la presencia del Señor y que el Señor valore y evalúe nuestra conducta, que tenga algo que decir correctamente. Ven, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero si permitimos y vamos con la corriente de la sociedad y hacemos lo que la sociedad hace, no esperemos entrar a la presencia del Señor. Porque cuando querramos demandar, en medio del dolor, en medio de ese crujir de dientes, cuando querramos demandarle, Señor, déjame entrar, por favor, el Señor va a decir, no hiciste nada para entrar. Te olvidaste de que tenías una responsabilidad conmigo. No se preocupe por la opinión que un servidor tenga de usted. No se preocupe por la opinión que otra persona tenga de usted. Preocúpese por aquel que sabe lo que hay en la mente y sabe lo que hay en las intenciones del corazón, y a él preséntese de una manera transparente. Tenga cuidado de este mundo. No os conforméis a este siglo, es nuestra obligación. Tengamos cuidado de este mundo y siempre, cada vez que salgamos, evaluemos lo que tiene por ofrecernos y siempre digamos, Señor, ayúdame a vivir en medio de este mundo.
que los programas de televisión, los programas en internet, lo que nosotros hagamos, tengamos cuidado, porque el Señor nos va a demandar. Tenemos una obligación y esa es de no conformarnos a este siglo. Es nuestra obligación. Nos vemos en el siguiente video. Dios le bendiga.